Ayer 13 de noviembre se cumplió una fecha muy importante, una fecha olvidada para muchos de nosotros y por sobre todas las cosas para la grey de la política nacional y popular, que no lo han recordado, no lo han mencionado siquiera. Ayer fue un aniversario en conmemoración al nacimiento de uno de nuestros grandes pensadores nacionales, como lo fue Arturo Jauretche. Puesto que tenemos que considerar que Latinoamérica no ha tenido filósofos, pero sí ha tenido pensadores, y nuestro país tuvo grandes pensadores, de diversas líneas e ideas políticas, pero grandes de por sí. Arturo Jauretche fue una persona que ingresa a la política y al interés político y de idea a través de Forja. ¿Qué fue Forja? Forja fue la fuerza orientadora de la joven Argentina, un grupo radical que defendían las banderas del irigoyenismo en una época muy complicada, en la década infame de nuestro país. Y este grupo estaba confeccionado para empezar a ver las cosas de otra forma, darle un tinte más popular, un tinte más nacional, en un momento en el cual el imperialismo estaba prácticamente tomando por asalto nuestro país. Vuelvo a mencionar, en aquella década infame. Y esta fuerza orientadora estaba conformada por grandes personas y grandes pensadores nacionales también, de la talla de Raúl Scalabrini Ortiz, de Homero Mansi, de César Tiempo, entre otros. Y cuando sucede el advenimiento del peronismo, el 17 de octubre de 1945, estos pensadores entienden que el camino se orientaba a través de seguir al general Perón por sus ideas, por sus manifiestos, por sus situaciones, y empiezan a hacer causa común con la formación del peronismo, por así decirlo. El ministro de Economía, Manuel Miranda, estaba muy bien visto por estos muchachos y decidieron apoyar al general Perón y empezar a generar una idea a través de sus actitudes y sus manifiestos. Arturo Jauretche legó a la cultura nacional dos grandes libros. Uno, su libro más famoso, El medio pelo en la República Argentina, un libro que pintaba de cuerpo entero una clase social que había llegado a ser media a través del ascenso social, y cómo comienza a cambiar su cabeza el tener un mango más, el tener un trabajo estable, el acceder a bienes y servicios. Cómo empieza a deformarse su cabeza. Empieza a constituir lo que Jauretche llamó el mediopelaje argentino. Y el segundo libro, su segunda obra, fue llamada Manual de Sonceras Argentinas. Realmente es un decálogo de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser, de nuestra forma de ser, de nuestros modismos, de nuestras conveniencias. Y por otro lado, Raúl Scalabrini Ortiz había generado la historia de los ferrocarriles, poniendo blanco sobre negro la situación que se vivía a través de la nacionalización de los ferrocarriles y el futuro que tenía el transporte por excelencia en nuestro país. Cosas muy interesantes, cosas que aplicaban a nuestro quehacer cotidiano, que necesitábamos saber, necesitábamos leer, necesitábamos escuchar, y ellos trajeron todas esas obras y legaron todas esas obras. Y algunas personas sostienen cuando se menciona Jauretche, y Jauretche se cambió de bando, era radical para hacerse peronista. Muchas de estas personas lo dicen porque en sus actitudes se la pasaron deambulando por línea o partido político habido y por haber. Con la diferencia que Jauretche y la gente del grupo Forja continuó la idea nacional y popular y la vio centralizada en Perón.
y se fueron hacia el peronismo porque esa idea nacional y popular se constituía en el general. En cambio, todos estos personajes que se cambian año tras año de línea política según la conveniencia, lo hacen por una idea económica y no por una idea política. Por eso se cambian de bando. Donde le sienta mejor el sol, ahí se ubican. El sol y los bolsillos, y lo económico y el dinero. Pero hoy, a tantos años de la desaparición física del gran Arturo Jauretche, que dicho y sea de paso, fue presidente del Banco Provincia durante muchos años, y se fue de la gestión con la frente en alto, sin deberle nada a nadie y sin haber tocado un peso de las arcas del banco, pudiendo tener la posibilidad, de modo lógico. Y fue un ejemplo para el general Perón tener a su lado una persona como Arturo Jauretche. Y para todos nosotros recordar que hubo una persona, como tantas personas existieron, que realmente tuvieron una gran importancia en nuestro quehacer nacional. Que generaron caminos, que generaron visiones. Pero hoy, después de tantos años, me pregunto, si pudiera Arturo Jauretche revivir 24 horas, ¿qué diría de todo esto? ¿Qué diría de la actual política? ¿Qué diría al ver los actuales representantes, actores sociales, políticos? ¿Qué opinaría? Si Arturo Jauretche se hubiese sentado en el último debate presidencial para ver cuáles eran las propuestas del candidato nacional y popular y el candidato, el muchachito joven, anarcocapitalista, minarquista, ¿qué hubiese pensado? ¿Qué hubiese manifestado? ¿Qué hubiese sentido Arturo Jauretche al ver que el candidato nacional y popular, ministro de Economía en la actualidad, el ministro del ajuste, del tarifazo, de la devaluación, del 40% de pobreza, del 30% de pobreza infantil, estaba dele toser cuando el otro candidato hablaba, tosiendo como si fueran niños? Entonces Arturo Jauretche seguramente se sentiría en el país del nunca jamás, en un país donde son todos niños, todos adolecen de la cuestión de crecimiento y no de madurez para encarar semejantes derroteros a futuro. Decían chicos de clase de 6 años en un colegio primario, el cual pasa un compañerito a dar la lección y empiezan a toser y a hacer moriquetas y a hacer burlas para que el muchachito se ponga nervioso. Aquello era un debate donde se discutía el futuro de nuestra nación a través de saber cuáles eran los proyectos claros, económicos, sociales, de educación, de salud. Nada de eso sucedió, y sucedió todas estas sonceras que don Arturo las hubiese manifestado como tal, sonceras en un país que lo tenemos devastado. Seguramente don Arturo se pondría muy triste en saber que el candidato, de lo que quedó, de lo poquito que quedó del peronismo, es una persona que está ajustando, que está no controlando los alimentos, una persona que tiene vínculos permanentes con el empresariado, una persona que trata de estar bien con Dios y con el diablo, y por el otro lado tener un muchachito idealista que viene con toda su vehemencia, hasta con su infantilidad también, a pretender ser presidente de una nación como la Argentina, con un descalabro atómico en cada uno de sus frentes. Entonces Arturo seguramente, en su pensamiento, se hubiese ido por ese portal mágico que lo devolvió a la vida de una forma triste, pero no solamente una forma triste, sino que también con una preocupación de haber venido a este plano terrenal nuevamente y haber visto que su Argentina, la Argentina en la cual él contribuyó a través de la cultura, contribuyó a través de sus manifiestos, a que sea una mejor Argentina, que sea un mejor país. Y la misma duda
con la que se va el doctor Arturo Jauretche a la otra tierra donde mora su alma y sus conocimientos. De esa forma estamos todos, dudando, con temor, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestra nación y no por el temor que quieren aplicar una línea política a través de fastuosas y costosas campañas publicitarias. Ese mismo temor de Arturo Jauretche y esa misma tristeza es la que tenés vos, es la que tengo yo y la que tenemos muchos de nosotros que queremos un país mejor, que bregamos más allá de las ideas políticas partidarias. Queremos un país mejor. Don Arturo, esté donde esté, espero que toda esa cuestión que generó para muchos de nosotros que conocimos su obra, su magnífica obra, espero que esté bien y que entienda que hacemos lo que podemos a través de toda esta cuestión intrínseca tan difícil que es ser socio de la sociedad argentina. Que nos comprenda un poco, que estamos a la deriva, que no vemos el faro, que estamos navegando y que sea lo que Dios quiera. Y don Arturo, por mi parte, lo recuerdo y lo recuerdo muy seguido, porque recuerdo sus enseñanzas. Lo que me duele en lo particular y en lo personal es que nadie de los integrantes de la dirigencial del Movimiento Nacional y Popular lo recordó. Nadie se salió a manifestar por la televisión recordando su obra, su pensamiento, recordando que usted fue uno de los más importantes pensadores nacionales. Recordamos personajes nefastos de la música, del cine, de la televisión, y no lo recordamos a Arturo Jauretche. Eso nos pinta y nos hace ingresar en el nuevo apéndice del manual de la soncera argentina.